Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Amigos de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, gracias por acompañarnos. Vamos a analizar la lección de cierre para este día. Siempre nos gusta darle un vistazo a lo estudiado durante toda la semana para refrescar los diferentes conceptos que estuvimos analizando y, por supuesto, afianzar esos conceptos. Entonces tenemos el gran desafío de poder accionar en base al conocimiento adquirido. Repasar estos conocimientos nos hace muy bien y es por ello que hacemos la invitación de inmediato para que traiga su Biblia, su guía de estudio bajo la conducción del Espíritu Santo. Vamos a analizar estos temas. Pastor Ángel Dayan de la Cruz está con nosotros aquí en los comentarios a estas lecciones. A él saludamos en la paz de nuestro Señor Jesucristo. Muchas bendiciones, Pastor. Qué bueno es encontrarnos una vez más, mi querido pastor y amigos. Damos gracias a Dios primeramente porque estamos concluyendo una semana, pastor. Uh-huh. Y creo que al concluir esta semana, Dios ha sido bueno con nosotros. Nos ha mostrado una vez más cómo nos guía, cómo nos capacita, cómo nos reorienta y por encima de todo, cómo nos provee de su amor, su misericordia y su bondad. Qué bueno. Esta ha sido una semana maravillosa, la cual agradecemos a Dios que nos ha mantenido y nos ha guiado. Así que hemos visto la zarza ardiente, este capítulo o esta lección número 2 de este nuevo trimestre que nos invita a tener un paseo, un estudio por el libro de Éxodo. Qué bueno. Así que vamos a continuar una vez más en el resumen de esta lección con la solicitud y la petición de costumbre, poniendo a Dios en primer lugar. Le invito a que en actitud de oración oremos. Maravilloso Señor, una vez más nos ponemos en tus manos y rogamos para que la intervención divina siga siendo parte fundamental en nosotros. Danos apertura de mente, entendimiento apropiado para guardar y sobre todo también poder seguir compartiendo con otros este tipo de mensaje que da esperanza y que da fortaleza al alma angustiada y necesitada de ti. Por eso te rogamos, Señor, que seas quien nos dirija y que sea tu voluntad y no la nuestra. Sabiendo que nos escuchas, te damos una vez más las gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a nuestro repaso para este día. El tema general que estuvimos tratando en la semana tiene que ver con una zarza. Pastor, ¿usted recuerda lo que es una zarza en términos bíblicos? Bueno, este tipo de arbusto era muy común para los tiempos de Moisés, específicamente en las zonas desérticas, como pueden de manera clara y visible verse muy a menudo. Y Moisés ya estaba un tanto acostumbrado y entendido de este tipo de encuentro, de situaciones que se dan y complicaciones que pueden venir a tal grado que pueden hasta encenderse debido al tipo de clima caliente, la temperatura que puede llegar a tener y poder finalmente incendiarse. Esto puede suceder, pero vemos que aquí ocurre, oiga bien lo que estoy diciendo, uno, si no es el más, uno de los más significativos milagros que Dios hizo en la vida de Moisés, porque tiene que ver con su encuentro 40 años después, pastor y amigos, de todo lo que sucedió con Moisés cuando sale huyendo de Egipto. Y ahora tiene un encuentro con Dios al ver una zarza que arde, pero no se consume, llamando a curiosidad, llamando su atención. Entonces se acerca. Y es ahí entonces cuando tiene un encuentro con Dios muy especial. Y
está bien claro lo que estuvimos expresando y analizando durante la semana, cómo se dio el episodio, el diálogo, cómo se mantuvo y qué Dios hizo, y varios elementos que hoy vamos a puntualizar, que es bueno que lo tomemos en cuenta, lo vamos a mencionar hoy. Es bueno que veamos qué estamos haciendo cuando Dios nos llama, qué decimos, lo que le presentamos, y aún lo que está en nuestra mente en relación con eso que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Uno de los puntos importantes que usted estaba destacando, y lo veíamos en esta semana, es que de las cosas comunes y corrientes que nosotros realizamos, en un momento determinado Dios te puede impactar. Para Moisés no era nada extraño ver que arbustos o árboles como estos se incendiaran. Usted colocaba una referencia muy importante, y ya lo vemos aquí en algunos lugares donde la temperatura sube bastante, que son los famosos fuegos forestales, que se dan no solamente ahí en el desierto, en cualquier lugar donde tienen temperatura muy elevada, esos árboles se pueden quemar. En este caso Moisés estaba acostumbrado a ver zarza, pero en este era sumamente impresionante. Una zarza común y corriente empieza a arder ahí. Me imagino que él tuvo que pasarse un tiempito observando el fenómeno, y le impresionó tanto porque veía que en un tiempo determinado esa plantita debía quemarse. Debía consumirse, pero no se consumió, y ahí luego entonces tuvo un encuentro con el Señor. Moisés, el lugar donde estás es Tierra Santa. Yo quisiera hacer un apunte a esto. A veces nosotros en la rutina de la vida no pensamos que puede haber algún tipo de manifestación de Dios. Y a veces pensamos que allí en la iglesia, como algunos han definido, el lugar santo y el lugar santísimo, en esos lugares así piensan como que la manifestación de Dios se da en ese lugar. En los quehaceres, en las cosas comunes y corrientes que nosotros realizamos, también Dios está presente, y Dios se quiere manifestar en tu vida. De manera que no tenemos que estar necesariamente en el cuarto pastoral, allí en la plataforma ministrando, para sentir que la presencia de Dios está en ese lugar. Es cierto que Dios está en todo lugar, y en esa zarza ardiente que no se quemaba, Dios se manifestó a Moisés, y de ahí la importancia que estamos destacando para ese día. Sin embargo, también de entre los temas que estuvimos viendo en esta semana, del cual obtuvimos una gran lección, tenía que ver, pastor, con el ángel del Señor. Decíamos en este día que el uso que hace la Escritura de esta expresión, las repeticiones que se da, por lo general entendemos que hacen alusión directa a Cristo preencarnado. Antes de que Jesús viniese como ser humano 100% sin dejar de ser Dios, Jesús es Dios. Cristo, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, existen las tres divinas personas coeternas, y cada uno de los miembros de la deidad de Dios tiene una participación histórica en el texto bíblico. En el caso del Antiguo Testamento vamos a encontrar que se encuentra la actuación de los tres, tanto en referencia del Padre, en referencia al Hijo, o al mismo Espíritu de Dios. Pero aquí ahora, el papel que juega esta expresión como el ángel del Señor hace una referencia muy directa a la intervención de Jesús como mensajero, o para ocasiones especiales. En este caso se refiere, según la Biblia, a ese personaje divino. De una u otra manera, según lo podemos ver en las mismas referencias bíblicas que tomamos o mencionamos brevemente en ese momento de la semana, haciendo referencia directa a Génesis capítulo 22, versículo 11, 15 al 18, o 31, 3, y el versículo 11 y 15, o Jueces 2, versículo 1 y 2, o Jueces 6, versículos 11 al 22, o Zacarías 3, versículos 1 y 2. O sea, cuando aparece el ángel del Señor, no solo habla del nombre de este, sino que también entendemos que es el Señor mismo, Jesús mismo, como mensajero de Dios, para comunicarnos directamente la palabra de su Padre, o una misión de su Padre, o el lugar en ese sentido, como mensajero divino. No importa quién usted sea o quién yo sea. En el caso de ver el ángel de Dios actuando en la Escritura,
estamos viendo que es Dios mismo el que está a través de la tercera, de la persona de Jesucristo, que está interviniendo en este caso. Uno de los puntos muy importantes que estamos destacando ese día, para seguir la secuencia, ya habíamos entendido el asunto de la zarza que estaba ardiendo allí, y quien se aparece es el mismo Señor Jesucristo antes de la encarnación. ¿Por qué se le aparece a Jesús? Porque está muy interesado en que la situación del pueblo de Israel se resuelva. Por eso en esa lección, y hemos de refrescar, estamos estudiando que ante la súplica de un pueblo, de un individuo, porque está esclavizado, está pasando por una situación difícil, entonces el mismo Señor Jesucristo, como el ángel del Señor, se le aparece a Moisés y empieza a hablarle de los planes y los proyectos que el Señor tiene para con su pueblo. Por eso veíamos en esa lección del ángel del Señor que hacía un fuerte énfasis en esa descripción de el mismo Señor le llama mi pueblo que está en Egipto. Voy a hacer una obra maravillosa en ellos porque su clamor ha subido ante mí. Y entonces ahí se le aparece a Moisés con un propósito de que él pueda intervenir conforme a la voluntad de Dios de lo que él deseaba para con su pueblo. Y luego de esto estábamos analizando la lección donde hablamos acerca del nombre del Señor. ¿Cuál es el nombre del Señor? Yo decía que a todo ser humano le gusta que lo llamen por su nombre, y especialmente cuando su nombre es sonoro, y a nadie le gusta que lo estén llamando con un sobrenombre o algo así por el estilo. Y de ahí el énfasis entonces que estamos haciendo sobre quién es que se le aparece a Moisés, es Jesús, y cuál es el nombre del ángel del Señor, que en ese sentido estábamos estudiando ese día, y llegamos a la conclusión que el gran yo soy el que está contigo, yo soy el que te está enviando. Y haciendo ese comentario estamos estableciendo cuáles son las características de ese nombre del gran yo soy. Ahí veíamos directamente que esas características en relación con el gran yo soy tienen que ver con un Dios que es inmanente, que es trascendente, que en su grandeza, en su omnipotencia, se digna en revelarse y se muestra con este tipo de declaraciones o definiciones como un Dios cercano a la humanidad. No es un Dios solamente que tiene un trono, que traspasa los cielos y que está en el centro del universo, sino más bien que es un Dios como cercano, que escuchó el gemido, el clamor, la tristeza, el dolor, la agonía de su pueblo y descendió ¿a qué? ¿Para qué? Para hacer un llamado a Moisés para que vaya en su nombre a libertar a su pueblo, no solo, sino con el poder, la señal y la encomienda que Dios mismo estaría dando. Por eso Yahvé indica ese Dios personal, el Dios de su pueblo, el Dios del pacto, el Dios cercano, el Dios íntimo, el Dios que interviene en los asuntos humanos, el Dios todopoderoso, el Dios que obra milagrosamente, el Dios divino Yahvé, además del poder moral mediante su amor y su cuidado para con su pueblo. Él mismo es el mismo Elohim también que expresa a la Escritura como aquel Dios poderoso, fuerte, trascendente que bien decíamos. O sea, el gobernante del universo, el Dios creador, su nombre es Yahvé, revela también esos diferentes aspectos de cercanía y de búsqueda de la humanidad caída que él creó, pero que en algún momento se separó por la decisión que tomó, pero que ahora viene en rescate, en auxilio de su pueblo. Veíamos en esta semana un tema muy importante, yo diría que define muy bien la situación del ser humano cuando recibe un llamado de parte de Dios. Veíamos las excusas que Moisés presentaba para no cumplir con una misión que Dios le había dicho. Después de revelarse el gran yo soy el que estoy atento a las necesidades de mi pueblo. De hecho, esto podríamos con toda seguridad recordar lo que veíamos en el versículo a memorizar
de Éxodo, o el texto a memorizar de Éxodo 3, versículos 7 y 8. El Señor le dijo: he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, he oído, y definíamos muy bien los verbos que entran en juego aquí. Lo primero es, he visto, el verbo Dios ve la necesidad que tiene el ser humano, Dios escucha el clamor, las oraciones de sus hijos cuando son oprimidos, Dios conoce por nombre dónde tú vives y sabe cuáles son las angustias por las que está pasando, y no solamente se queda allá, Dios desciende para librar a su pueblo de la esclavitud del pecado, y no solamente aquí, sino que lo saca, el verbo sacar del país para llevarlo a una tierra buena, una tierra que fluye leche y miel. De eso se trata. Dios se le manifiesta a Moisés, le habla de estas cosas, y sin embargo, en medio de a veces la situación que presenta el ser humano, independientemente de si está capacitado o no, las excusas permanentes que nosotros presentamos delante de Dios para no cumplir con una tarea, como es el caso de lo que estudiamos en esta semana, 4 de las excusas que Moisés presentó para no hacer la tarea de convertirse en un portavoz de Dios delante del faraón. Fíjense que en esas 4 excusas, Moisés lo primero que dice: ¿quién soy yo para que me tome en cuenta para esta gran tarea? Y ahí empieza entonces él mismo a autodescalificarse, porque no sabe hablar, no he sido hombre de mucho diálogo, soy torpe de lengua. Y ahí empieza también a reafirmarse directamente que el conocer y reconocer su incapacidad. Es muy importante que nosotros veamos y entendamos algo. Por el hecho de que nos autodescalifiquemos, no significa que Dios no nos ama, que Dios no nos toma en cuenta. Al contrario, es parte de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Por eso vemos que con ese llamado, en esa excusa, Dios mismo es quien le responde a Moisés y le dice: no te preocupes, yo te enseñaré, ¿verdad? Yo estaré ahí, o yo te enviaré. Y entonces ahí mismo él le dice: no, ahí está tu hermano Aarón que irá contigo. Él te será por voz o por lengua, y tú le serás a él por mensajero en mi representación. Es decir, el dúo que ahora ellos podrían representar podría estar respondiendo a esa misma excusa que él pone. Y ahí vemos una segunda que él dice: ¿y quién eres? En ese punto ahí, pastor, de quién eres, vemos como él destaca cuál es tu nombre, lo mismo que analizábamos, lo mismo que veíamos anteriormente. Y poniendo como excusa lo anterior implica que podamos tener un conocimiento más abarcante de Dios como nuestro creador, el Señor como un ser personal, aquel que también está pendiente de nosotros, aquel que es en sí mismo: yo soy el que soy. Una tercera excusa tuvo que ver con ¿qué ocurrirá si no me creen o escuchan? Ahí vemos entonces que Dios mismo le dijo qué hacer, porque no sería fácil la tarea. Dios no estaba diciendo que era fácil, pero Dios le dijo qué hacer si no te creen, si no aceptan. Y ahí vemos cómo se da este tipo de excusas. Se presenta una cuarta excusa: no soy elocuente, como bien ya argumentábamos directamente, pastor. Sí, en este caso lo que vemos es una quinta excusa, la última súplica que él le hace directamente al Señor: por favor, Señor, envía otro. Es muy fácil, señores. El Señor ve la capacidad del talento que usted tiene, pero cuando usted no tiene confianza en Dios ni en sí mismo, va a poner 1001 excusa más. En este caso, ya desarmado Moisés, porque el Señor estaba presentando todos los argumentos para que él fuera a cumplir con esa tarea, dice: es que yo no quiero ir, Señor, envía a otro por mí. Ese trabajo es muy pesado, quizás pensando en el historial delictivo que tenía porque mató a alguien allí en Egipto, o quizás el tiempo que tenía ya que no ejercía su capacidad de oratoria que podría haber tenido, porque ya olvidó en ese sentido el idioma egipcio de los egipcios y también el de los hebreos. Entonces un hombre desvalido, a pesar de los estudios que había hecho, ya no se sentía con la capacidad. Dios derrumbó todos sus argumentos hasta que finalmente Moisés
decidió aceptar el llamado que Dios había hecho. Es en este sentido, mis queridos, que pasamos a ver el otro tópico que se trató durante esta semana, que tiene que ver directamente con la circuncisión. Ahí vemos cómo Dios, a través de esta historia, nos da algunas lecciones a nosotros, Pastor Scroggins y amigos. El llamado que Dios nos hace involucra una entrega completa y sin reservas. Involucra que cada uno de los elementos de las prescripciones que involucra el cumplimiento de la obediencia y la entrega a la voluntad de Dios deben ser observados para poder tener la protección divina en la gran tarea que tenemos, a la cual Dios nos ha llamado. Debemos asegurarnos de estar completos, francos, limpios y puros ante el Señor, porque Él mismo es quien provee esto. Es que, Pastor Machuca, cuando una gente empieza una labor con tantas excusas, haciendo un servicio cojo al Señor, de una manera u otra, cuando se lance a realizar esa obra, va a fallar, en un momento determinado va a fallar, pero Dios está pendiente de todo. ¿En qué sentido nosotros estamos diciendo esto? Es que, Señor, si ya usted decidió hacer la voluntad de Dios, aceptó el llamado, el Señor le puso los argumentos necesarios y hasta le dijo, alguien va a estar contigo ahí. Y dijo, no, pues está bien, déjame consultar esto con la familia, porque el hombre de Dios y la mujer de Dios, cuando tiene que hacer una obra para Dios, tiene que consultarlo con la familia. Así es. La familia es muy importante, y en este caso Moisés se lo tuvo muy en cuenta con su suegro Jetro, como usted quiera llamarle, y aceptó el desafío. ¿Y sabe lo que pasó? Que descuidó un punto muy importante que tiene que ver con la circuncisión. ¿Qué decíamos acerca de la circuncisión? Bueno, fíjese que esto, además de representar una operación física en el cuerpo del hombre, específicamente en su miembro, como quitar de alrededor del prepucio del pene del hombre como una marca distintiva que identifica la posesión y hace alusión directa de manera espiritual a este pacto abrahámico que Dios empezó con su antepasado. Y se podría mantener entonces de generación en generación desde este punto de vista. Lo que Dios quería hacer con ese sello, con esa identificación, lo representaría. Y la desobediencia a esto podría entonces traer consecuencias funestas, ya que pondría en juego también la misma vida de Moisés. Porque hay dos elementos, pastor, en el caso que estamos hablando. En el llamado de Moisés, en la encomienda que Dios le está dando. No solamente es ir ante el faraón, lo primero que Dios le ha dicho es que vaya también a los ancianos y dirigentes del pueblo, ante quienes debía presentarse. Y el no tener a su hijo menor circuncidado, esto podría representar una falta y una desobediencia y podría llegar a ser descalificado y afectado el nombre de Dios. Es que cuando Dios dice una cosa, usted tiene que cumplirlo. Alguien dirá, y yo le pregunto a usted, ¿conocía Moisés acerca del rito de la circuncisión? Sí. Por supuesto que lo reconocía. De hecho, en las lecciones estudiamos que algún tipo de actividad en esa dirección se realizaba entre los egipcios. Era una circuncisión parcial, pero Dios quería la circuncisión completa y Moisés lo entendía muy bien, pero se dejó influenciar en términos reales por algunas decisiones que su esposa había dicho para que Moisés en el principio no realizara ese rito sagrado y que lo identificaba a ellos como un pueblo específico, un pueblo que estaba llamado para realizar una labor entre las naciones paganas, y Moisés descuidó eso por algunos consejitos o algunos temores de su esposa, la madre del niño. Algunos desacuerdos que evidentemente influyeron en él en ese sentido para omitir esa parte hasta un tiempo. Sí, hasta que Dios dijo ya, hasta aquí. Entonces lo llevó para que se encontrara en sus propios temores y en sus propios descuidos. Le dijo, mira, hay que circuncidar al hijo. ¿Y quién toma la iniciativa? La esposa. La esposa, porque ella entendía... Ya estaba en juego la vida de su esposo. No, y que la actitud de ella es lo que había ocasionado la reacción de Dios en torno a una decisión postergada. Entonces ella entendió perfectamente que cuando Dios va a realizar una obra,
la hace de manera correcta o los resultados vendrán, y de ahí realiza la circuncisión a su hijo. Explicábamos que posiblemente Moisés se había hecho una circuncisión pero no completa, y que posiblemente en esa actuación también se realizó su circuncisión completa. Lo importante del caso es que esa circuncisión marcaba en términos físicos la diferencia entre las naciones paganas, y Moisés, a partir de ese momento, después que su hijo fue circuncidado, entonces emprendió su labor importantísima para hablarle a los dirigentes de Israel y también presentarse luego delante del faraón. La Biblia relata claramente cómo respondió Moisés, pero recuerden que el texto hace referencia que el ángel Dios vino a su encuentro y dice que intentó matarlo, y ahí era cuando uno dice, perdón, acá, ¿y qué pasó aquí? Ya con esta explicación entendemos que ante los compromisos y responsabilidades y cometidos divinos necesitamos prestarle la seriedad oportuna, darle el seguimiento oportuno, porque no solo tiene que ver conmigo, sino en el caso de algo físico, sino más bien tiene que ver con mi salvación, mi vida y lo nuestro, y la responsabilidad o el compromiso que he asumido y por el cual voy a cumplir la misión. En definitiva, esta lección, en la temática que se siguió, vimos ahí un encuentro con Dios, un encuentro de Dios con Moisés, que incluye lo que estuvimos hablando directamente, y un llamado a cumplir la misión. Ante este diálogo, las 4 secciones que tratan acerca del diálogo entre el Señor y Moisés, según lo pudimos analizar brevemente, además de cómo concluye con esta súplica de Moisés la ira de Dios y el envío de Aarón para apoyar. Ahí hace referencia a eso. Además vimos cómo el regreso de Moisés a Egipto con su esposa y sus 2 hijos, y la garantía de la ayuda de Dios a Moisés para apoyarlo, según lo vimos directamente ahí en Éxodo 4, 18 al 23, y los encuentros de Moisés con Aarón, los ancianos y los israelitas, ya que está pautado para ahí el capítulo 4, versículos 27 al 31, y finalmente cómo se anticipan grandes y poderosos actos de Dios, cómo el pueblo cree y adora al Dios viviente, que obrará para su redención. Eso fue, a grosso modo, el resumen de esta lección de esta semana, el tema número 2, específicamente la zarza ardiente en la lección de este trimestre. Vamos a orar. Padre, al dirigirnos a ti en esta hora, lo hacemos para agradecer por el estudio de tu palabra. No sabemos cuáles son las circunstancias que envuelven a muchos de nuestros oyentes, y aún a veces hasta ignoramos cuál es la situación que estamos viviendo en la actualidad nosotros mismos. Si ha habido algún tipo de descuido, si alguna reacción para evitar cumplir con algún mensaje que nos ha dado, o una labor, una tarea, si hemos sido indiferentes, permite que el Espíritu Santo pueda recordarnos estas cosas, y que al recordar el compromiso que tenemos delante de ti para servir a esta sociedad como un canal de bendición, nos ayude a realizar esas labores que debe ser un compromiso de amor para cada uno de nosotros. Dirígenos hoy, siempre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.